Kiali, Neno toca Lilica al Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la cuarta casilla de la novena trecena. El Tonali Nahui Tochtli, 4 conejo. Este conejo, bueno, es un conejo que está muy bien posicionado porque ya estamos hablando de los 4 puntos, de los 4 rumbos, esos espacios con los que nosotros damos marco a nuestra realidad. Este conejo muchas veces simboliza a la tierra. Así que hoy este conejito nos trae en el numeral 4 a este plano maravilloso que es nuestro Tlalticpac a Tonatiuh, el que va tonando, el sol que nos carga de energía para que nosotros podamos manifestarnos en este espacio-tiempo. El sol viene acompañado, Tonatiuh, con un ave muy cargada de tona que es Solin, la codorniz. Así que hoy nosotros tenemos que representar ya sea a Tonatiuh por el numeral 4 o a esta codorniz maravillosa que se llena, o más bien que está llena de energía y que alimenta al sol. Bueno, recuerden que estar tonado significa ser creativo, proactivo, un animal social. Los conejitos son muy simpáticos y ellos pues son amistosos, son suaves, son caricia tierna, se antojan. Y miren que este conejito, Tochtli, que es muy, muy lindo, bueno, viene acompañado porque la regente de él es Meyahual, la señora de los 400 conejos. Cuando hablamos de 400 hablamos de muchos, una cantidad inmensa, tantas, cuando dices 400 conejos, son tantos conejos como estrellas en el cielo. Y bueno, ustedes saben que Meyahual es esa planta maravillosa del maguey. Esa misma planta es la diosa que está aquí atrapada por un tiempo en la tierra para con su savia hacer felices a los más iguales y que recordemos que somos seres muy inteligentes capaces de crear grandes cosas y maravillas en este espacio-tiempo. ¿Quién viene con ella como señor de la noche? Tlaloc, ese líquido maravilloso que se descarga sobre la tierra y que la hace fecunda. Hay una historia relacionada con Meyahual y con Tlaloc. Se dice que los campos tenían plantas incipientes del estilo del maguey y que un día de mucha lluvia y tormenta, Tlaloc con su xucoatl la agitó tanto y mandó unos rayos maravillosos, unos truenos, una energía poderosa sobre la tierra e hizo que estas plantas crecieran, se potenciaran y es lo que conocemos como las plantas del maguey. Hay otra historia muy bonita sobre Meyahual que, bueno, nos hace recordar a esas estrellas que vemos en el firmamento y que, bueno, sabemos, según la mitología, que Ejecatl trajo a esta estrella, a una de ellas muy joven, a la tierra. Se fundió con ella, bueno, más bien se unió a ella y se hizo un árbol maravilloso cuya rama florida era la Xochitl Cuahuitl y cuya rama de puras hojas era Quetzalhuehuetl. Y bueno, pues esta rama maravillosa, pues no tenía por qué estar aquí esta estrella, así que su abuela, la Tzitzimit, vino por ella. Estaba tan enojada que en esa ira desbordada destrozó la rama florida. Obviamente no se iba a poner con el dios Ejecat, ¿verdad? Se puso con esta doncella, esta rama florida, la despedazó. Cuando Ejecat se dio cuenta de esto, dijo, esta estrella no puede terminar así, porque yo la traje aquí para que hiciera feliz a los más iguales. Así que hizo un hueco en la tierra y acomodó todas las piezas fragmentadas del árbol y la parte más grande la puso al centro y pensó, esta estrella tiene que seguir aquí en este espacio-tiempo como un ser vegetal. La tierra la abraza y bueno, pensemos que es el conejito que simboliza la tierra que abraza esos fragmentos y surge esa gran planta que es el maguey y que nos nutre. Por cierto, que yo les decía ayer que estábamos en Mazat, el venado y el conejo siempre andan siguiéndose porque son el sol y el conejo de alguna manera representa a la luna. Recuerden que él está impactado en el rostro de la luna. Este conejito
En las noches se pone muy trabajador y entonces empieza su labor de tlachiquero, raspa el corazón de Meyagual, de la planta del maguey, y genera un líquido blanco precioso. Bueno, primero es transparente y es dulce el aguamiel. Después, ayudado por Pactecat, le pone ciertas hierbitas para que fermente y entonces hace un líquido blanco como este que tengo yo aquí. Miren qué rico. Salud. Que es la savia de la planta. Hagan de cuenta, en sentido simbólico y metafórico, es la sangre de Meyagual, que nos va a fortalecer hoy y nos va a hacer prolíferos, fecundos, alegres. Bueno, el conejito agarra este líquido y lo lleva a la luna. Va llenando la luna de este pulque maravilloso y entonces nosotros vemos a la luna llena y en sus diferentes fases cuando el tlacuache, muy astuto, le hace un hoyo y se roba ese pulque. Bueno, pues a todas estas historias maravillosas yo les quiero decir que a mí me encanta cuando el conejo está presente porque entonces yo me siento como él, activo, creativo, nada se me dificulta y si tengo que salir corriendo, pues salgo corriendo a ver quién me atrapa. Y cuando quiero saber algo, paro las orejas muy grandes. Él no las tiene todavía tan grandes. Pero bueno, es que apenas va conociendo de la vida, ¿verdad, conejito? Miren, les voy a leer algo que escribí sobre esto y bueno, dice así: en un momento de ira y de arrebato emocional, destrozada la rama florida esparcida quedó. Masejecat a la tierra la entregó. Dicen que fueron sus lágrimas las que avivaron su corazón. Así echó fuertes raíces la estrella y hacia el sol se levantó. Surgió entonces el maguey de pencas duras y de rica miel, corazón de piña, aguamiel del hombre vestido, arrullo y sustento. En la destilería Meyotl, allá en Axapusco, un conejito tlachiquero me encontré. Acércate, le dije, que embriagarme quiero, y de tu ococote aguamiel divina beberé. Dulce jugo, en mis bigotes se pegó, exquisita savia de Meyagual en los labios, privilegio de un dios. Fuego en el corazón, para decirle a las penas adiós, a las propias y a las ajenas. Y si hiciera falta más magia, un destilado de pulque que Raúl allá preparó bajo el encanto de su dulce flor. ¡Uy! Mira, que me volví fecundo, creativo, me torné en el amor. Enloquecido por ese sabor. ¡Oh, qué diosa, qué mujer!, pensé yo. Y bueno, pues quiero también recordarles que ayer que estuvimos en Mazatl, yo me propuse comer cosas crudas, nada de cocido, todo crudo. Y hoy, bueno, pues como toca Tochtli, sigo con ese reto. Ya me estoy tomando mi pulque para que no me falte la inspiración, la fuerza, la creatividad. Imagínense si uno es lo que come, entonces hoy me tocará representar a Meyagual porque estoy tomando de su savia, de su jugo precioso, maravilloso. Y también voy a comerme mi zanahoria. Porque, ¿quieres? Porque toca hacer el conejito. Y nuestro conjuro es el siguiente. Cuando la vida me acorrale y atrapada me sienta, recordaré que hoy yo mismo soy Nahui Tochtli. La inteligencia, la creatividad, la astucia para salir avante como el conejito, cuya madriguera está dentro del terreno. Así yo entierro mis pies en la tierra suelta del campo. Yo soy la transformación generada por una mente fecunda
e ingeniosa. Más aún, yo soy la fuerza de Meyahual, la fuerza del viento que enciende cada centro creativo de mi ser. Soy pasión, júbilo, pulque sabroso que vivifica. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, danos un like. Recuerda, suscríbete a mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Timota! ¡Salud! Los quiero mucho. Disfruten. Y a comer crudo hoy.